Bien, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este lugar. Queremos darle gracias a Dios primeramente porque nos permite estar glorificando su santo nombre en este hogar de la familia Cubías Hernández. Le damos gracias a Dios porque Dios tocó el corazón de ellos para que ellos permitieran que como iglesia estuviéramos aquí en este lugar para poder predicar la palabra de Dios y que ellos sean bendecidos y que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Si hay algún milagro que necesitamos, que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Reconocemos de que solamente de Dios dependemos, de nadie más. Dios es Dios de lo imposible, no importa lo que estemos pasando, no importa nuestro problema, el poder de Dios es más grande que cualquier enfermedad y cualquier dificultad que tengamos. Así que vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para poder iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta tarde y así poder ser bendecidos. Así que vamos a ponerlos de pie para orar. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste en esta tarde estar en el hogar de la familia Cubías Hernández. Bendice, Señor, este hogar, que tu palabra, Señor, pueda bendecir este hogar y que ese mensaje que vamos a estudiar en esta tarde pueda bendecir también nuestras vidas de cada miembro de iglesia que está presente en este lugar. Y bendice, Señor, también las personas que están escuchando tu palabra a través de este sonido. Bendice las personas de esta comunidad de San Francisco Angulo, que tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de ellos y puedan ellos aceptarte como la única solución y la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por escucharlos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar estudiando o citando el versículo que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Es interesante que el apóstol Pablo allí dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Noten que el apóstol Pablo dice que si nosotros vivimos piadosamente, vamos a sufrir ¿qué? Persecución. Muchas veces cuando le somos fieles a Dios y le servimos a Dios de todo corazón, es cuando vienen dificultades, vicisitudes y problemas a nuestras vidas. No es como muchos lo creen o como dicen de que al llegar a los pies de Cristo los problemas terminarán. Eso es un error. Es cuando más problemas vienen a nuestras vidas. Aquí dice Pablo que los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Los hijos de Dios sufren persecución solamente por serle fiel a Dios y por servirle a Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que la Biblia enseña de que los hijos de Dios sufren persecución y siempre han sufrido persecución. Note lo que dice Jesús en Lucas capítulo 21 versículo 12 y 13. Aquí Jesús nos está diciendo que los hijos de Dios sufren persecución, perseguidos por causa de la justicia. Entonces usted no se extrañe, no se amedrente, no se angustie cuando sea vituperado, cuando sea perseguido por causa de la palabra de Dios, porque está escrito. Noten cómo dice Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 12 al 13. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio de mí.
¿Por qué Dios permite que sus hijos sean perseguidos? ¿Por qué Dios permite que sus hijos sean llevados a las cárceles? Aquí dice, para dar testimonio de mí. Dios permite que los hijos de Dios sufran, porque esa es otra manera que Dios usa para predicar la palabra y que demos testimonio de Él. La Biblia dice que cuando la iglesia primitiva era perseguida por los emperadores romanos, cada mártir que moría por causa de la palabra era una semilla que servía para que se convirtieran miles. Ustedes pueden ver cuando cuando Saulo de Tarso dio la orden de que mataran a Esteban, el diácono Esteban, en Hechos capítulo 7 y capítulo 6, vemos de que Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo, se quedó impactado ver la fe de este hombre de Dios, que no negó su fe aún al punto de morir por causa de la palabra de Dios. Eso sirvió para que Saulo de Tarso, el Espíritu Santo lo tocara y llegara a comprender y a entender de que había un poder sobrenatural que dominaba a los siervos de Dios, y era Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Eso sirvió como un testimonio para Saulo, la conversión de Esteban. Y saben algo muy interesante, hermano. De las cosas que quisiera ver, son muchas las que quisiera ver en la vida eterna, y que quisiera conocer, tener respuesta. Pero lo que me va a impactar, ver cuando el apóstol Pablo se encuentre con Esteban en la tierra nueva. ¿Saben por qué? Porque Esteban no vio la conversión de ¿qué? De Pablo. Pero imagínense en la tierra nueva cuando Esteban se encuentre con el apóstol Pablo. Qué alegría va a ser de que el que dio la orden para que lo mataran, ahora estaba convertido y está en el mismo lugar. O sea, así son los planes de Dios. Son cosas incomprensibles, pero esa va a ser una gran sorpresa para Esteban, ver que el apóstol Pablo, el que era llamado Saulo en honor a Saúl, está allí con él en la tierra nueva. Ahora, pero lo interesante es que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios sufren persecución. O sea, no todo es color de rosa. Los hijos de Dios pueden sufrir un cáncer. Los hijos de Dios les puede llegar una bala y matarlo. A los hijos de Dios, hermanos, se les puede quemar una casa. A los hijos de Dios también les pueden matar un hijo. Todo puede suceder en esta vida. A los hijos de Dios también se enferman. Sí, estamos de acuerdo que los hijos de Dios también se enferman, mueren y sufren. El apóstol Pablo dice, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero en esta tarde yo quiero hablarles de una persecución específica, y es que los hijos de Dios al final de la historia van a ser perseguidos por otros que profesan ser cristianos y los van a matar por causa de serle fiel a la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, que la Biblia enseña que detrás de esta persecución está Satanás. Satanás, hermanos, nunca lo va a usted a perseguir personalmente. El diablo usa a personas y sistemas para arruinarle la vida a usted y perseguirlo. Les voy a poner algunos ejemplos. Satanás usó a Herodes para tratar de matar a Cristo cuando nació como bebé. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2. Satanás usó a la prostituta Jezabel para tratar de matar al profeta Elías. La Biblia enseña que también Satanás usó al rey Saúl para tratar de matar a David. Vemos de que el diablo usa ¿qué? A personas y sistemas políticos y religiosos para perseguir al pueblo de Dios. Satanás usó a Herodías y a su hija para que le dijeran al rey Herodes, el rey político, para que le cortaran la cabeza ¿qué? A Juan el Bautista.
vemos de que el diablo usa a personas, usa a sistemas para perseguir y para tratar de matar al pueblo de Dios. Satanás usó al emperador Nerón para volarle la cabeza al apóstol Pablo y matar al apóstol Pedro crucificado boca abajo. Noten qué interesante. Satanás usó a Diocleciano para llevar cautivo al apóstol Juan a la isla de Patmos, después de que había sido metido en un perol de aceite hirviendo y no le pasó nada. Pero vemos de que el diablo usando a sistemas y a personas para perseguir al pueblo de Dios. Porque dice el apóstol Pablo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Entonces, ahora, hermanos, cuando le venga una prueba, ¿qué es lo que va a hacer usted? Enojarse, protestar, murmurar o glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué debemos de hacer? Glorificar el nombre de nuestro Dios cuando seamos probados y cuando seamos perseguidos por causa de la palabra. Ahora, es interesante, hermano, que la Biblia dice que el pueblo de Dios es perseguido por vivir piadosamente. Pero, ¿qué significa vivir piadosamente? Hay que ser más profundos y más concisos y precisos en qué significa vivir piadosamente. El libro de Apocalipsis nos da un pincelazo de lo que significa vivir piadosamente en Cristo y por qué el pueblo de Dios es perseguido en esta tierra. Noten qué interesante lo que dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 nos dice la razón y el por qué Satanás persigue al pueblo de Dios. Pablo dice que por vivir piadosamente, pero hay que ser más específico que vivir piadosamente en Cristo. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer no es María, como dice el sistema católico romano. Aquí la mujer en profecía apocalíptica representa al verdadero pueblo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esa palabra resto es del griego loipos, lo que queda, el remanente, lo último, el sobrante. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pregunto, ¿qué significa entonces vivir piadosamente en Cristo? Significa guardar los mandamientos. Satanás persigue al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios guarda ¿qué? Los mandamientos. Y este es el objeto de la ira y el ataque del dragón contra el remanente. Aquí el dragón no es el diablo literalmente persiguiendo, sino que aquí representa a los poderes políticos y religiosos usados por Satanás para tratar de extirpar al pueblo de Dios de entre la faz de la tierra. Pero aquí lo interesante dice de que este pueblo o este remanente guarda los mandamientos. El diablo por eso persigue a este remanente porque guarda los mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿el diablo persigue a todos los cristianos, a todos los que profesan ser cristianos? No. Aquí dice que el diablo persigue a un remanente específico. ¿Y cuál es? El que guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios. Noten qué interesante que a este remanente o a esta mujer perseguida por el dragón, en Apocalipsis 14:12 se les dice otro nombre o otro término para referirse a este remanente. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. Noten qué término se usa, la paciencia de los santos. En el idioma griego, esa palabra paciencia es hupoponek, que significa, en otras palabras, aguante o soportar o perseverar. Eso significa la palabra paciencia en el idioma griego que está escribiendo el apóstol Juan. En otras palabras, Juan dice, aquí se ve el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué el pueblo de Dios es perseguido en esta tierra por Satanás y por los poderes políticos y religiosos? Porque este remanente ¿qué? Guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Eso significa que si usted guarda los mandamientos, ¿qué se espera? Persecución. Porque el apóstol Pablo dice
que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y noten lo que voy a decir, hermano. El diablo no persigue a religiosos. El diablo no persigue a personas que se congregan en un templo. El diablo persigue a un remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios. Digo esto porque usted es posible, esto puede ser relativo, es posible que usted se congregue en un gran templo hermoso, pero es posible que a usted allí, ni ahí tampoco le enseñen a guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Usted puede decir que es cristiano, usted puede decir que pertenece a X denominación, aunque el nombre que tenga esa denominación sea un hermoso nombre. Pero si usted no guarda los mandamientos, no es el pueblo de Dios, ni tampoco va a ser perseguido. Al contrario, vamos a ver al final de este estudio que usted va a ser el que va a perseguir, porque al final de la historia van a haber dos grupos, los perseguidos y los que perseguirán. Solo van a haber dos grupos, no van a haber términos neutros. Ahora, vamos a ver, hermanos, quiénes son los que van a perseguir a quiénes. Y cómo saber si estaremos en uno de esos dos grupos, a la luz de las Escrituras. Vamos a ver una historia, hermanos, triste, donde la Biblia nos presenta este principio tipológico, de que al final de la historia, la persecución va a ser entre hermanos que profesan ser cristianos, persiguiendo a otros hermanos que son cristianos y que obedecen los mandamientos de Dios. Vamos a ver a la luz de la profecía de que la persecución final no va a ser entre mundanos persiguiendo a cristianos, sino que va a ser cristianos persiguiendo a otros cristianos para matarlos. Mire qué interesante. Usted me va a decir, bueno, hermano Rafael, si son cristianos, ¿cómo van a perseguir a otros cristianos? Pero vamos a ver que a la luz de la Biblia esto es así. La persecución final va a ser entre cristianos que profesan ser siervos de Dios, persiguiendo a un remanente fiel que guarda los mandamientos. Y vamos a ver en esta historia, hermano, y noten lo que voy a decir, esto es delicado. De todas las iglesias que hay en el mundo, que hay más de 7,000 iglesias y denominaciones religiosas, según la profecía, vamos a ver que según la profecía, todas esas iglesias se van a unir en puntos comunes de doctrina con el sistema católico romano. Pero va a haber un remanente que no se va a unir con ese sistema, que Apocalipsis 13 le llama la imagen de la bestia. Y como no se va a unir este remanente, porque este remanente le es fiel a los mandamientos de Dios, esto va a desatar persecución. No cabe duda, hermanos, porque el diablo está levantando sectas y religiones cada día en todas partes del mundo. Porque lo que se propone el diablo es confundir al mundo con tanta falsa doctrina, pero al mismo tiempo unirlas a todas estas iglesias al final de la historia con el sistema católico romano, que en la Biblia, en la profecía, se le llama la madre de la ramera. Vamos a ver una historia que nos presenta este principio, que la persecución final va a ser entre profesos cristianos que supuestamente sirven a Dios, matando a otros cristianos que les son fieles a Dios. Esta es la historia de Caín y Abel. ¿Quién era Caín y Abel? Caín y Abel eran dos hermanos. Noten lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Y noten interesante lo que se desata aquí y por qué fue la ira y el pleito entre estos dos hermanos, que al final se desató en muerte. Noten qué interesante. Conoció Adán a su mujer. Esta palabra conocer no significa conocerlos así como los conozco yo a usted de rostro. La palabra conocer en el texto hebreo significa tener relaciones íntimas sexuales. Por ejemplo, Mateo 1:25, cuando dice que José conoció a María después de que nació Jesús, ¿qué significa? Que tuvieron ¿qué?
se fueron a la cama y tuvieron relaciones sexuales. Lógico, ¿eran qué? Eran esposos. Y las relaciones sexuales están permitidas ¿a dónde? En el matrimonio, ¿sí? José no podía tener sexo con María antes del matrimonio porque no estaba casado. Después nació Jesús, se casaron, la tomó como esposa y la conoció. Eso dice el texto griego, pero no quiero meterme en eso. Lo interesante es que aquí dice, y conoció a Adán, a su mujer, la cual concibió y dio a luz, ¿a qué? ¿A quién? Dio a luz a Caín. Por voluntad de Jehová adquirió varón. Y dice, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Qué era Caín de Abel? Hermano. No eran hermanastros, eran hermanos. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pregunto, ¿estos eran mundanos o eran religiosos? ¿Profesaban servir a Dios? Trajeron una ofrenda a Dios. Y sigue diciendo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Mire qué interesante. Y se enseñó Caín en gran manera, o sea, se enojó. Lo que nosotros decimos, le cambió el semblante de su cara. Se enojó. Y sigue diciendo, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Le dijo Dios a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Lo interesante es que ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Alguien puede decir, hermano, si Caín lo que sembraba era cosas de la tierra, era del cultivo que tenía que llevar, era lógico, no tenía otra cosa. Era lógico que Abel llevara de los primogénitos de las ovejas porque él era ¿qué? Él criaba ovejas. Pero ¿por qué Dios miró con agrado solamente la ofrenda de Abel y la de Caín? ¿Por qué no? ¿Y por qué Caín se enojó? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Y les voy a explicar lo siguiente, hermanos. Este es otro tema, pero yo lo voy a explicar así en una forma concisa y precisa. La palabra de Dios se transmitía oralmente, de generación en generación. La Biblia se empezó a escribir casi 1500 años después. El libro que se escribió de primero fue el libro de Job, después el libro de Génesis. Pero el mensaje se transmitía oral. Caín y Abel sabían perfectamente bien que lo que representaba la ofrenda a Jehová tenía que ser una oveja. Lo sabía eso porque Adán y Eva se lo habían transmitido a estos dos jóvenes, estos dos hijos, oralmente. Porque se conocía que lo que representaba a la ofrenda a Jehová era un animal especialmente vacuno. Por lo general era una oveja, un cordero. Esto se conocía desde el principio, cuando Adán y Eva fueron vestidos con pieles de cordero. Génesis 3:21. Tuvieron que haber sido pieles de cordero. Caín conocía perfectamente bien esto, que tenía que haber llevado un cordero, no tomates ni pepinos, porque los pepinos y los tomates no representaban ningún sacrificio para Cristo. Caín conocía que tenía que haber llevado un cordero, tenía que haberlo conseguido. Caín llevó lo que él quiso a Dios. Y Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Y saben cuál fue la evidencia de que Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Esto se conoce porque después se estableció oficialmente la economía en el santuario. La evidencia que Dios aceptaba un sacrificio y que era agradable a Jehová era de que Dios descendía fuego del cielo sobre ese sacrificio. Y aunque el texto no lo diga, está sobreentendido que sobre la ofrenda de Caín
no llovió ninguna clase de fuego de Jehová. Eso significaba que Dios no aceptaba el sacrificio de Caín. Y al ver Caín que sobre su ofrenda no cayó fuego del cielo, se enojó al ver que solamente en la ofrenda de Abel cayó fuego y que Dios había aceptado la ofrenda de Abel. Aunque el texto no lo diga literalmente, pero está sobreentendido, porque cuando el santuario se estableció, esta era la evidencia que Dios aceptaba un holocausto y un sacrificio. Era de que Dios descendía fuego del cielo. ¿Se acuerdan de la historia de Elías cuando la competencia contra los falsos profetas de Baal? Cuando Elías hizo la oración e invocó el nombre de Dios, ¿qué descendió fuego? ¿De dónde descendió? Del cielo, y consumió ¿qué? El holocausto. Esa era evidencia que Dios aceptaba los sacrificios en el santuario. Aquí vemos, y está sobreentendido, que sobre la ofrenda de Caín no cayó fuego. Y observó de que solamente en la ofrenda de Abel, su hermano, cayó fuego del cielo. Y Caín se enojó con su hermano. Mira, algunos principios que vamos a ver en esta historia es lo siguiente, hermano. Mire qué interesante. Noten, estos eran dos hermanos de carne y sangre y también hermanos de fe. Mire qué interesante. Ambos eran religiosos porque hicieron un altar para dedicar ofrenda a Dios. Ambos llevaron una ofrenda. Ambos eran hijos de los mismos padres. Ambos habían sido instruidos por los mismos padres. Ambos hermanos vivían en la misma casa. Ambos hermanos comían de la misma comida que hacían Adán y Eva en su casa. O sea, estos eran hermanos de carne y sangre y eran hermanos en la fe. Ahora, mire qué interesante los versículos que vienen a continuación. Los versículos 8 al 12. Y dijo Caín a su hermano. Noten que Moisés está recalcando que Abel era ¿qué? Hermano de Caín. Caín dijo a su hermano. Lo repite varias veces en el capítulo 4. Tu hermano. Y Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Otra vez recalca la palabra hermano. Dios está enfatizando repetidas veces que Abel era ¿qué? Hermano de Caín. Y dice, levantó la mano contra su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Noten que se repite otra vez tu hermano. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra vez se repite el término hermano. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Otra vez se repite el término hermano. Clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Otra vez se repite el término hermano. Y sigue diciendo: cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y noten qué es lo que puso Dios en Caín. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín. Esa palabra señal podría traducirse una marca. Caín tenía ¿qué? Una marca. Saben de que los que van a perseguir al pueblo de Dios al final de la historia, según Apocalipsis, ¿qué es lo que tienen en su frente? ¿La marca de qué? De la bestia. O sea, Caín es un tipo de los impíos que van a perseguir
al remanente que guarda los mandamientos. Y Jehová le puso una señal a Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Ahora, mire qué interesante, hermanos, lo que dice Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. ¿Por qué Caín mató a Abel su hermano? Porque la ofrenda que ofreció Abel era más excelente. Caín estaba adorando a Dios de acuerdo a su propio concepto, de acuerdo a su propio criterio. Y Abel estaba adorando a Dios como Dios lo había pedido, que llevaran un cordero. O sea, aquí en estos dos hermanos estamos viendo, estamos divisando que al final de la historia van a haber dos tipos de cristianos, idénticamente como lo era Caín y Abel. Un cristiano que profesa servir a Dios, pero que obedece a Dios de acuerdo a como a Él le place. Y va a haber un remanente que va a adorar a Dios como Él lo ha pedido en su palabra. Mire qué interesante. Ambos eran religiosos, ambos hicieron un altar, pero uno persigue al otro. ¿Por qué? Por celo y por odio. Noten qué interesante lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 12. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 12. Vamos a ver quién es el que estaba detrás de Caín, usándolo para matar a Abel su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién estaba detrás de Caín? Satanás, el maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Aquí se explica cuál es la razón por qué lo mató. Noten estos detalles que vamos a aterrizar con Apocalipsis. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se llenó de ira. El hermano mató a su hermano por odio y celo. Pero ¿quién estaba detrás de Caín? El maligno. Mire qué interesante. Les voy a leer una historia de una escritora norteamericana en un libro llamado Historia de la Redención, página 56, párrafo 2. Noten cómo dice esta extraordinaria mujer comentando sobre esta historia de Caín y Abel y qué es lo que representan al final de la historia estos dos hermanos. Historia de la Redención, página 56, párrafo 2, dice: Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían de existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos, sentirían celos de los justos y los perseguirán y matarán porque sus obras condenarían su conducta pecaminosa. Al final de la historia van a ver cuántos grupos. 2. Mire qué interesante. Ahora, hermanos, ¿saben de que esta historia que acabamos de estudiar de Caín y Abel nos presenta de que esto mismo al final de la historia va a pasar y va a suceder con el pueblo de Dios? Todas estas iglesias que existen hoy y que profesan servir a Dios, según la profecía dice que se van a unir con el sistema católico romano, se van a unir y al final de la historia se van a tornar en entes perseguidores del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. ¿Saben de que esto pasó en los tiempos de Jesús? ¿A quién usó el diablo para matar a Jesús?
a los dirigentes judíos, fariseos, maestros de la ley que profesaban ser pueblo de Dios. Pero algo muy interesante, hermanos, es lo siguiente, que en los tiempos de Cristo, la nación judía se había dividido en 5 sectas y todas eran judías, pero a la hora de matar a Cristo dejaron sus diferencias doctrinales y se unieron con un solo propósito, para buscar la ayuda del poder civil de Roma, y así que Roma diera la autoridad para que mataran a Jesús. O sea, a Jesús se le hizo un juicio religioso y un juicio político entre fariseos y el poder civil de Roma. Mire qué interesante, en los tiempos de Jesús habían muchas sectas o partidos políticos. En los tiempos de Jesús, o sea, los judíos se habían dividido en sectas, como hoy en día, que el cristianismo está dividido en sectas y ramificaciones que han salido del sistema católico romano. En los tiempos de los judíos se habían dividido en sectas. Por ejemplo, estaban los saduceos, estaban los fariseos, los esenios, los celotes, los escribas, los herodianos. Estas eran sectas o partidos políticos que se habían dividido entre ellos y cada uno de ellos profesaba diferente doctrina. Por ejemplo, los fariseos creían en la inmortalidad del alma, mientras que los saduceos negaban la resurrección de Jesús. Los saduceos y los fariseos no se podían ver porque se odiaban doctrinalmente y solo pasaban en altercado. Igual hoy como los testigos de Jehová y los pentecostales. Hace poco vi un altercado en un bus que un testigo de Jehová se empezó a discutir con un pentecostal, empezaron bien y al final se empezaron dando a puñetazos. O sea, vemos de que se odian doctrinalmente, pero la profecía dice que al final de la historia todas estas iglesias se van a unir con un solo propósito, para perseguir al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mire qué interesante. Hermanos, usted me va a decir, hermano, usted me está diciendo que en todas estas iglesias que son protestantes hay malas personas. No, no estoy diciendo eso. Reconocemos, hermanos, de que en estos sistemas Dios tiene mucho pueblo de Dios que al final de la historia Dios los va a sacar a través de un mensaje, y es el mensaje de los 3 ángeles. Dios tiene mucho pueblo en estos sistemas, gente que aún no conoce la verdad y que tarde o temprano Dios los va a sacar de estos sistemas que se llaman Babilonia. Lo que estoy diciendo es de que esta gente que va a perseguir al pueblo de Dios es gente que va a rechazar a mano alzada la verdad de los mandamientos de Dios, en especialmente el cuarto, que se refiere a la observancia del sábado. ¿A dónde dice la profecía que va a suceder eso? Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15 nos dice, o nos simboliza esta persecución a través de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, hermanos, representa o es el nombre dado en profecía al protestantismo apóstata que va a buscar la ayuda del poder civil de Roma para unirse en puntos comunes de doctrina y presionar al Estado, al poder civil, para que el poder civil dé decretos y leyes para perseguir al pueblo de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15, dice, hablando de la segunda bestia, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. La imagen de la bestia, hermanos, es o representa que todas las iglesias evangélicas se van a unir, como pasó en los tiempos de Cristo, que todas las sectas se unieron para perseguir y matar a Cristo. En este caso, el Satanás va a unir a todas las iglesias para perseguir al remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y les voy a decir, o les voy a explicar esto a través de una historia tipológica.
¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Todo lo que encontramos en el libro en la Biblia, hermanos, tiene aplicaciones que tienen que ver con Apocalipsis. ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Así como murió Juan el Bautista, así va a ser perseguido el pueblo de Dios en los últimos días. Si ustedes leen la historia, hermanos, en los evangelios, Herodes, un rey político, hizo un gran banquete, una fiesta, porque estaba celebrando ¿qué? Un cumpleaños. Y ahí había vino, estaban embriagados. Según Apocalipsis 17, la gran ramera, como tiene a los reyes de la tierra y a las naciones, embriagados con su vino. En esta fiesta de Herodes, Herodes hizo un gran banquete y tomó vino. Estaba bien ebrio. Y dice que su hijastra, porque Herodes le había quitado la mujer a Felipe, su hermano. O sea, aquí había una relación ilícita. Así como la ramera de Apocalipsis tiene una relación ilícita porque fornica ¿con quién? Con los reyes de la tierra. Vemos de que Herodías, la mujer legítima de Felipe, estaba en una relación ilícita con Herodes, estaba fornicando. Y Herodes hace una fiesta y se pone a beber vino en esa fiesta. La hijastra, hija de Herodías, mujer de Felipe, la hijastra danza, baila en la fiesta de Herodes. Y Herodes le agradó. Y en la borrachera Herodes le dice, hija, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Si es posible, la mitad de mi reino. Para que dijera eso, estaba bien embriagado con vino. Noten qué interesante. Pero lo interesante es que la hija, note, la hija va donde la madre. Y la hija le dice, le pregunta a la madre, ¿qué quieres que le pida? Y la madre, ¿qué es lo que le dijo? Pídele la cabeza de ¿qué? De Juan el Bautista. Porque Herodías odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista denunciaba el pecado entre ellos y la relación ilícita que había entre Herodías y Herodes, el rey político. Noten que cuando mataron a Juan el Bautista, hubieron cuántos integrantes el diablo usó para matar al profeta de Dios. Imagínense qué escena más satánica. En una fiesta, quitarle la cabeza al profeta de Dios, a Juan el Bautista. Solo imagínense qué terrorífico, qué escena más satánica y terrorífica. Llevarle en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Eso solo se ve en las películas de terror. Pero lo interesante es que la hija fue donde la madre para que la madre le dijera qué le tenía que pedir al rey político. Y allí en esa fiesta el diablo usó a 3 integrantes para matar a Elías del Nuevo Testamento, que era Juan el Bautista. ¿Saben de qué esto pasará al final de la historia en profecía apocalíptica? Es lo mismo, hermanos. Estudiemos estos temas. En Apocalipsis 17 encontramos a una madre ramera. Y esta madre ramera fornica ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. Los domina a los reyes de la tierra dándoles vino y los tiene emborrachados. Pero esta madre tiene ¿qué? Hijas. Porque Apocalipsis 17:5 dice, Babilonia, madre de ¿qué? De las rameras. O sea que al final de la historia, el diablo va a usar también a 3 poderes. La madre, las hijas se van a unir en una coalición para pedirle al poder civil, al Estado, para que el Estado dé un decreto de matar ¿a quién? Al pueblo de Dios que guarda ¿qué? Los mandamientos. O sea, al final de la historia, Elías, ¿a quién representa? Al remanente fiel que guarda y exalta los mandamientos. Hermanos, y quiero decirles algo muy interesante. Si hoy vemos, hermanos, que cuando a la gente se les habla de los mandamientos de Dios, hoy solamente tuercen la Biblia y la manipulan. Y cuando no pueden defenderse, ofenden y le dicen vulgaridades a uno. Eso no es nada. Va a haber un momento que cuando ya no se pueden defender, van a hacer uso de la fuerza para matar. Porque el diablo, esos son los 2 métodos que usa. Si el diablo no lo puede convencer a través de una falsa doctrina y hablando un falso testimonio, como lo hizo con Cristo, hablándole falso testimonio, el diablo al final usa la fuerza para tratar de matar al pueblo de Dios.
La historia dice y la profecía dice que cuando no puedan refutar los argumentos en cuanto a los mandamientos de Dios, y el pueblo de Dios cuando se ha llevado a los concilios a testificar de la palabra, a testificar de la ley de Dios, a denunciar el sistema católico romano como la bestia, a denunciar la marca de la bestia como el domingo, como día de reposo, cuando vean de que no van a poder refutar a los hijos de Dios porque van a ser llenos con el Espíritu Santo, van a terminar mejor haciendo uso de la fuerza y tratar de extirpar al pueblo de Dios. En ese contexto, Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, el diablo no odia a los testigos de Jehová, el diablo no odia a los mormones, el diablo no odia a los testigos, a los pentecostales, a los aibaba. El diablo odia a un remanente que exalta los mandamientos de Dios y los guarda. Hermanos, voy a leerles 2 citas para terminar, para demostrarles que quienes van a perseguir al remanente no son los paganos, sino que van a ser otros cristianos que profesan ser hijos de Dios, pero que no obedecen los mandamientos de Dios como lo hizo Caín. Note como dice Juan 16:1-4. Estas cosas los he hablado para que no tengas tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Traducido hoy serían las iglesias. Los van a perseguir, los van a cerrar la iglesia, los van a sacar de las iglesias, los van a llevar a las cárceles, los van a llevar a los concilios. Y noten cómo dice: los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿qué? A Dios. Tremendo, hermanos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo había dicho. Esto no os lo dije esto no lo dije al principio, porque ya estaba con vosotros. ¿Quiénes van a matar al pueblo de Dios? Otros que profesan ¿qué? Servir a Dios. ¿Y lo van a hacer qué? En el nombre de Dios. Tremendo, hermanos. Tremendo. Hermanos, para terminar, miren lo que dice Apocalipsis 12:10. ¿Saben, hermanos? Cuando el pueblo de Dios está convencido de la verdad, convencido, y eso significa estar sellado. Tener la marca de la bestia significa de que después de que la gente conoce la verdad clara y diáfana, sigue aferrándose al error, está siendo marcada con la marca de la bestia. La marca de la bestia, hermanos, no es un chip ni una vacuna. La marca de la bestia significa es una marca indeleble del error. Cuando usted rechaza la verdad abiertamente, usted ha sido marcado con la marca de la bestia. Tener el sello de Dios significa que Dios posee la mente del remanente, porque el pueblo de Dios está convertido y convencido que guarda los mandamientos de Dios. Cuando el pueblo de Dios está convencido de esta gran verdad, no le tiene miedo ni a la muerte. ¿Oyeron cómo dije? Si usted tiene miedo a morir por Cristo, significa que todavía no ha sido convertido. El pueblo de Dios que no le tiene a la muerte, no le tiene temor a la muerte, y morir por Cristo, si usted no le siente miedo a la muerte, y no importa lo que le hagan, si le vuelan la cabeza, le pegan 10 balazos, usted va a glorificar el nombre de Dios porque está convertido y convencido. Eso es tener el sello de Dios en la frente, en el intelecto. Entonces, el diablo no importa que persiga al pueblo de Dios, el pueblo de Dios no se va a retractar. ¿Sí? De nada le vale el diablo, pero el diablo persigue. Noten lo que dice Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer, no temamos. ¿Estamos claros que el pueblo de Dios va a ser perseguido? Sí, no lo podemos evitar. Está escrito en la palabra. Vamos a ser perseguidos por amor a la palabra. Pero noten cómo dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos vosotros en la cárcel para ser probados. Tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Vale la pena morir por Cristo, hermano? ¿Vale la pena? Sí. Te haré la corona de vida eterna. Hermanos, ¿vale la pena servir a Cristo? Y les voy a explicar por qué. Si le servimos al diablo, también vamos a morir.
Si le servimos a Cristo, también vamos a morir. Entonces, ¿de qué lado lo ponemos? Yo mejor me pongo del lado de Cristo, aunque voy a morir, pero Dios me promete dar ¿qué? Una vida eterna. En cambio, si me pongo del lado del diablo, yo voy a tener que morir, porque Dios me va a matar con su ira cuando venga por segunda vez. Pero no voy a ganar nada. En ambos lugares se sufre y se muere. Pero yo prefiero morir por causa de la palabra, porque Dios nos dará ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. No temamos quien mata el cuerpo. Esto lo pueden matar, pero no nos pueden quitar la vida eterna. Jesucristo dijo, no teman que los mate. Algunas veces nosotros, hermanos, nos quejamos y nos murmuramos porque padecemos algunas pruebas, pero no se compara nada a lo que sufrieron los discípulos y lo que sufrirá el pueblo de Dios al final de la historia. Algunas veces nosotros nos quejamos por alguna gripe que nos llega, o porque los despidieron del trabajo, o porque el profesor nos dijo, te voy a aplazar la materia porque no venís el sábado a estudiar. Y nos afligimos y nos angustiamos. Y eso no es nada, hermano, eso no es nada. Aún no sabemos qué es sufrir por Cristo. Viene la hora donde el pueblo de Dios será probado solamente por guardar los mandamientos, por exaltar los mandamientos. El diablo tratará de extirpar al pueblo de Dios. Hermanos, el diablo sabe de que si usted exalta y guarda los mandamientos, va a ser objeto de ataque. Hermanos, y para terminar, ¿ustedes creen, hermanos, que toda la iglesia guarda los mandamientos? Seamos claros. ¿Ustedes creen que toda la iglesia? ¿Ustedes creen, hermanos, que la persecución final va a venir para los testigos de Jehová? Vamos a hablar en otro día, vamos a hablar acerca de la ley dominical, de la imagen de la bestia, el levantamiento de la ley dominical, la imposición de la marca de la bestia, el decreto de muerte, basado en el libro de Esther. Es una profecía compacta el libro de Esther, que es una tipología de lo que va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. El libro de Esther es una profecía compacta, historia en profecía. Hermanos, no es nada lo que se le avecina al pueblo de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que el diablo va a perseguir a los testigos de Jehová? ¿A los mormones? ¿Ustedes creen, hermanos, que el sistema católico romano va a perseguir a los pentecostales? No, hermanos. Y esto se pone bueno. Por falta de tiempo no podemos profundizar en esto. Pero yo tengo un material sólido y profundo donde católicos y jesuitas dicen de que los únicos que se oponen al papado para que establezca el nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día, porque no se someten al orden mundial del papado. Miren qué interesante. Y hay que hablar de estas cosas. Viene y se desata una gran tempestad. El diablo se está preparando, hermano. Y preparémoslo. Esto no es nada lo que viene. Esto no es nada. Así que la fuerza viene del poder de Dios. Si nosotros estamos con Cristo, Dios nos va a dar la corona de vida eterna. Hermanos, gloria al Señor por eso. Amén. Hasta aquí llegamos y la gloria sea por nuestro Dios.